Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12 y 13. En la introducción de esta segunda lección del trimestre, volvemos a la definición de crisoles como recipientes de material refractario que resisten temperaturas muy elevadas y sirven para derretir una sustancia. También, en una segunda acepción, crisol tiene un significado espiritual. Se trata de una prueba difícil, un lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar un cambio o desarrollo del carácter. El primer punto que vamos a desarrollar es sorpresas dolorosas. En primer lugar, vamos a hablar de las pruebas o situaciones que se apoderan de nosotros de manera totalmente sorpresiva. Pero en el texto del versículo de memoria de Primera de Pedro, dice algo realmente llamativo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. El apóstol Pedro escribe aquí a los que podría llamarse una carta circular dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas 5 zonas incluían todo lo que hoy llamamos Asia Menor, y la mayoría de los creyentes de estas iglesias eran gentiles. Pedro, como misionero enviado a ellos, según consta en Gálatas 2:9, tenía un propósito pastoral al escribir esta epístola, y él está especialmente preocupado por el peligro de la persecución, la inminencia del fuego de prueba y la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los creyentes. Por todo esto, Primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis, o mejor dicho, no os sigáis sorprendiendo, porque mientras se libre el gran conflicto entre Cristo y Satanás por las almas de los hombres, el cristiano puede esperar una diversidad de pruebas y problemas que caigan sobre él. El fuego de prueba posiblemente se refiere a las terribles persecuciones de Nerón que pronto quemarían a la iglesia. El fuego de la prueba no es nada nuevo. Cristo sufrió todo lo que podría ser llamado a soportar cualquier humano. Por tanto, nos hace participantes de los sufrimientos de Cristo. La iglesia de la época de Pedro se acercaba rápidamente a un holocausto de fuego, y en vista de la hora de prueba que hoy en día se avecina, haríamos muy bien en prestar atención a las palabras
de Pedro. ¿Cuáles son las condiciones que prevalecen hoy y que señalan un futuro poco alentador para los miembros de la Iglesia en particular y también como comunidad? Primero, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, son portentosos presagios que nos anuncian la crisis final. En segundo lugar, la existencia de una tristeza en el mundo que ningún bálsamo humano podrá disipar. Y esto es lo que aqueja a la gran mayoría de las personas, una enfermedad mental o psiquiátrica, mejor dicho, llamada depresión. En tercer lugar, catástrofes como terremotos, ciclones, incendios, inundaciones con gran pérdida de vidas y de propiedades. A causa del pecado, la atmósfera en nuestro mundo ha llegado a ser la atmósfera de un asilo de apestados. Y es sorprendente cómo las enfermedades nuevas, especialmente las virósicas, se suceden unas a otras. En quinto lugar, vivimos en medio de una epidemia de crímenes frente a la cual los pensadores se sienten horrorizados. Cada día trae consigo su porción de aflicciones para el corazón por la violencia, la anarquía, las brutalidades y las alevosas muertes de las cuales escuchamos cada momento. En quinto lugar, son siempre más frecuentes los atentados audaces contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto un asunto común. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Todo esto está sacado de Servicio Cristiano de Elena de White, 67 al 69. Y es realmente sorprendente que esto fue escrito a fines del 1800. Sin embargo, parece sacado de un informativo actual. Realmente, en vez de sorprendernos, debiéramos estar advertidos y comprender lo que significa este fuego de prueba que puede sobrevenir sobre nosotros en cualquier momento. En segundo lugar, vamos a hablar de los crisoles de Satanás. Primera de Pedro 5, 8 al 11. La seriedad de los tiempos en que vivieron los cristianos contemporáneos de Pedro, autor de esta epístola, y las muchas dificultades que debían afrontar, inducen a Pedro a aconsejarles que sean sobrios y vigilantes, porque tienen un gran adversario, un enemigo, el diablo, que estaba detrás de las persecuciones y de cualquier otro tipo de prueba. Es descrito como un león rugiente, es decir, un león hambriento que ruge para atemorizar y atrapar a su presa. El león no espera que su presa vaya a su guarida para atraparla. Él va de un lado a otro buscando cómo cazar a sus víctimas, y así como el león devora a su presa, así también el diablo
arranca a sus víctimas del seno de la Iglesia. Los sufrimientos de la vida no son enviados por Dios, sino por Satanás, pero Dios los encausa y convierte en los medios para desarrollar el carácter de sus hijos. Además, siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás, que Satanás es un enemigo derrotado y que mientras estamos conectados con Jesús, mientras nos aferramos a Él con fe, tampoco nos podrá sorprender a nosotros. El tercer punto trata de los crisoles del pecado y se cita Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí vamos a hablar de los crisoles que nosotros mismos fabricamos y que tarde o temprano nos hacen sufrir terribles penalidades. Primero debemos comprender que la expresión la ira de Dios no puede ser comparada nunca con la ira humana. Dios es amor y aunque odia al pecado, ama al pecador. Pero Dios no impone su amor a los que no están dispuestos a recibir su misericordia. La ira de Dios es el desagrado divino contra el pecador y se manifiesta cuando Él retira su presencia y poder vivificador de los que eligen permanecer en el pecado y de esa manera participan de sus inevitables consecuencias. Los que se entregan al vicio y son víctimas de la intemperancia pierden su dignidad humana y la han de recuperar. Muchos tienen que luchar contra poderosas tendencias heredadas hacia el mal. Al nacer heredaron deseos contrarios a la naturaleza e impulsos sensuales y hay que prevenirlos contra ellos. Quienes no han pasado jamás por semejantes experiencias no pueden conocer el poder casi invencible de los apetitos y ni lo recio del conflicto entre los hábitos de satisfacerlos y la resolución de ser temperantes en todos. Hay que volver a batallar repetidamente. Ministerio de Curación, página 79, Elena de White. Romanos 1, 21 al 23 describe el proceso de la caída del hombre en el pecado. Primero, aunque conocían a Dios, no le glorificaron como al Creador divino, y esta fue la causa verdadera de que sus mentes quedaran en profunda oscuridad. Y acá tenemos que señalar al evolucionismo como el autor de esta creencia. En segundo lugar, y como consecuencia de la primera, no le dieron gracias por su amor y bondad. La ingratitud endurece el corazón y lleva a la corrupción
y a la idolatría. En tercer lugar, su necio corazón se envaneció, es decir, al no adorar a Dios, se adoraron a sí mismos y a sus ídolos que ellos inventaron, y actualmente podemos señalar como los ídolos de la presente generación a la ciencia, a la tecnología y a los inventos humanos de los cuales el hombre se enorgullece. En cuarto lugar, al hundirse tan profundamente en la ignorancia y el pecado, su mente se volvió insensible a la acción del Espíritu Santo. Por eso el versículo describe a estas personas como teniendo una mente entenebrecida, o sea, totalmente en la oscuridad. El propósito de Satanás en el gran conflicto es producir tal entenebrecimiento. Durante como 6.000 años, el propósito de Satanás ha sido debilitar y destruir el libre albedrío del hombre. El quinto punto en esta escalera de degradación del ser humano es que los hombres se apartaron de la verdadera sabiduría y el conocimiento de Dios, eligiendo sus vanas filosofías, y el paganismo fue el resultado inevitable. Eligieron la idolatría, adorando reptiles, bestias y astros celestes. Este culto solo degrada y humilla, porque hace que el hombre se incline ante las criaturas en vez de hacerlo ante el Creador. En sexto lugar, cuando los paganos se apartaron voluntariamente de Dios y lo eliminaron de su mente y de su corazón, el Señor los dejó que caminaran en sus propias sendas de autodestrucción, dejados para que cosechen los resultados de su rebelión, entre ellos la impureza sexual, dejando así huellas de su idolatría en el cuerpo y en el espíritu. Fueron entregados a pasiones vergonzosas de todo tipo. En séptimo lugar, recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, degradación física, mental, espiritual, dolorosas enfermedades, una mente reprobada caracterizada por la bajeza, la malignidad, la vileza, la avaricia y todo tipo de maldad. En octavo lugar, se volvieron necios, sin afecto natural. Algunos ejemplos de esto de la época de Pablo fue el infanticidio y el divorcio, comunes en sus días, sacrificios humanos. Se deleitaban en la matanza de gladiadores, esclavos y de los mártires cristianos. Hoy en día no es diferente, al contrario, es mucho peor. La ley hoy en día sanciona todos estos pecados. Son de esta manera dignos de muerte y deberán cosechar su siembra.
Veamos ahora los crisoles de purificación. Jeremías 9:7. He aquí, yo los refinaré y los probaré. ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? A fin de quitar la escoria que está mezclada con el metal fino, Dios haría pasar a su pueblo por el horno de la aflicción. Jeremías 6, 27 al 30 describe el proceso fallido de la purificación a causa de la naturaleza pervertida de los israelitas. Pérfidos, rebeldes, bronce e hierro. Estos metales no carecen de valor, pero si los descubre un ensayador que espera encontrar oro o plata, se chasqueará en gran manera. Dios, el gran ensayador, estaba sumamente chasqueado con su pueblo. Le faltó muchísimo para alcanzar el elevado destino que el Señor tenía para ellos. Continuando con la figura del proceso de refinamiento de metales preciosos como el oro o la plata, en el versículo 29 dice, en vano fundió, las esperanzas de Dios no dieron resultado. Y además dice, plata desechada la llamarán, pues Jehová los desechó. No se decidieron a dejar la escoria del mal y la desobediencia. Tal como estaban en este momento, eran completamente inaceptables. El Señor ya no podía soportarlos. Isaías 48:10 dice, He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Israel no sería refinado con la misma intensidad de calor necesaria para purificar la plata, pues había sido totalmente destruido. El castigo de Israel sería justo y medido. Jeremías 30:11, Oseas 11:9, suficiente para consumir su inmundicia y escoria. Cuando Dios nos refina, experimentamos dolor. Cuando Dios permite que la circunstancia llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. También experimentamos angustia al ver nuestro pecado tan claramente. Y finalmente sentimos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente, dejando cosas que han sido importantes para nosotros, pero comprobamos que no podemos hacerlo solos. Y en séptimo punto es crisoles de la madurez. La comparación con la poda de las plantas para que desarrollen mayor productividad es muy adecuada. Puede ser dolorosa, puede parecer excesiva, pero el gran jardinero es celestial, sabe hasta dónde llegar sin dañar. La poda puede ser una enfermedad, por ejemplo, el aguijón en la carne de Pablo. En otras circunstancias que nos recuerden que somos débiles y proclives al pecado. Como conclusión, de todos los crisoles que hemos analizado, el factor común es el dolor.
el sufrimiento, la angustia, el no entender qué nos está pasando. Pero lo más importante es entender que estamos en el que estemos en el crisol que estemos, Cristo está con nosotros. Nosotros padecemos por nuestra culpa generalmente, pero Jesús sufrió injustamente por llevar nuestros pecados sobre él. Por ello, ahora somos participantes de los padecimientos de Cristo y no estamos solos en el crisol.